Llegamos al final de Hechos Guatemala. Yo le agradezco su sintonía, también su interacción con nosotros por medio de las redes sociales. Le vuelvo a desear un feliz día de la independencia y le dejo ahora en Perspectivas, donde analizamos la coyuntura actual y qué es lo que esperan los jóvenes de las nuevas autoridades. Véalo a continuación en nuestra barra de opinión, Guatemala Decide. Buenas noches. Seguimos en Perspectivas en la compañía de José Echeverría, de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, y Maynor Alonso, de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos. Maynor, recientemente se hablaba dentro de la misma Universidad de San Carlos de depurar a la AEU, de sacarle los trapitos al sol, por decirle así, a una asociación estudiantil que tal vez no estaba rindiendo lo que espera un movimiento de estudiantes como que el que ahora está demandando la población y que ya nació, por así decirlo. ¿Es cierto esto? Por supuesto. Vamos principalmente entendiendo que estamos conscientes de cuál es la coyuntura, estamos conscientes de cuál es la identidad sancarlista, estamos conscientes también de cuáles son la diversidad ideológica que hay adentro de nuestra casa de estudios, pero sobre todo estamos plenamente conscientes que la autonomía no es un regalo, que la autonomía no es un don, que la autonomía es una responsabilidad que como universitarios nos ganamos. Entonces esta responsabilidad nos obliga a limpiar nuestra casa nosotros mismos y como estudiantes estamos dispuestos a hacerlo y por eso es que estamos llamando no a un enfrentamiento, no estamos llamando a una confrontación, estamos siendo frontales, sí, y estamos siendo críticos con una asociación de estudiantes universitarios que durante los últimos 15 años no mostró ni las luces, pero ni siquiera las sombras de lo que fue el movimiento estudiantil de ese tiempo. Y no pedimos una línea ideológica establecida, pedimos que se respete el reglamento que indica que la Asociación de Estudiantes Universitarios recibe el 30% de los 5 quetzales que cada uno de los más de 200,000 estudiantes sancarlistas pagan para poder realizar actividades deportivas, culturales y ser incidentes en la vida política. Sin embargo, no se ha dado. Por el contrario, desde el 2012 tenemos una asociación que no convoca elecciones y desde por lo menos 8 o 9 años no sabemos en qué se gasta ese dinero, que no es poco dinero, contando que es la tasa estudiantil, sin contar la tasa comercial. Entonces, sin entrar a señalamientos y suspicacias, lo que exigimos y lo que nosotros buscamos como estudiantes sancarlistas es la transparencia y la democratización de la Asociación de Estudiantes Universitarios y que regrese a ser la institución histórica que ha sido para la sociedad guatemalteca. A nivel general, José, en la Universidad Francisco Marroquín, por así decirlo, ¿existe también este descontento? Yo me recuerdo en una de las manifestaciones una iniciativa para que no se utilizara el nombre de la universidad, sino solo se representara como estudiantes. ¿Cómo están las cosas allá adentro? Bueno, pues es que la universidad como tal no está apoyando ni prohibiendo a los estudiantes participar. La universidad como institución, sino que hemos sido los estudiantes quienes por iniciativa propia ha surgido ese movimiento, el movimiento Marro, totalmente desligado de la universidad como institución y conjuntamente realizamos acciones con las demás universidades. Entonces creo que no hay un descontento porque se encontró la forma, o sea, si no se puede por la forma como normalmente uno pensaría, uno puede encontrar las formas de realizar las cosas. Es interesante porque esto se replica en distintas universidades privadas, Maynor, y ahora vemos que lo mismo está sucediendo dentro de la Universidad de San Carlos. Los jóvenes quieren tener incidencia política de la mano de otras universidades sin que las instituciones dinosauricas del interior de la universidad les ponga algún alto, algún freno. Esto habla muchísimo. Yo quisiera saber qué esperan estos movimientos de estudiantes, ya sea quede quien quede en la segunda vuelta. Estamos ahorita a días de empezar a escuchar este bombardeo de mensajes y de campaña nuevamente. ¿Dónde tienen que poner el ojo los guatemaltecos? ¿Qué propuestas son prioritarias para la juventud, para el estudiante? Yo empezaría descentralizando por completo de las propuestas también. ¿Por qué? Porque es darle oxígeno a un sistema que promete y que después no cumple, no solamente porque no se quiera o porque no se tenga la capacidad, sino que porque tampoco a veces se tiene el flujo monetario, porque la división en la sociedad guatemalteca es bastante profunda.
¿Por qué no apostar mejor a la construcción como sociedad civil? Eso es lo que tenemos que apostar, a mi parecer. Nosotros como sancarlistas estamos dispuestos a entrarle de lleno a nuestra universidad y limpiarla por dentro, porque es nuestra casa, porque es nuestra autonomía la que está ahí y vamos a defenderla como se debe. Lo mismo puede pasar con los demás espacios. ¿Por qué concentrarlos únicamente en el poder electoral que nos van a preguntar únicamente durante este tiempo? Reforcemos instituciones civiles, reforcemos organizaciones, creemos nuevas organizaciones que nos puedan permitir, no solamente como jóvenes, sino como sociedad, ir escalando poco a poco en los objetivos en común, aunque ya después podamos tener debates ideológicos. Ahorita rescatemos todo lo que la organización civil se pueda rescatar. ¿Por qué? Porque hay muchos analistas que ahora están diciendo, claro, que la primavera guatemalteca, que es influencia del exterior. Claro, yo estoy plenamente consciente que la gran mayoría, que la gran parte de nuestra coyuntura responde a una coyuntura geopolítica, estratégica internacional, en donde vienen enfrentamientos internacionales inminentemente. Pero esto no es solo de Guatemala. Por supuesto, no responde solo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Aprovechar esta coyuntura internacional para poder sacar provecho construyendo y generando organizaciones sostenibles que la sociedad civil, a través de las cuales la sociedad civil pueda fiscalizar, participar y proponer en el gobierno y quitar ese monopolio a la clase política del manejo de la administración pública. Lo que estás diciendo es romper el ciclo de que el guatemalteco espere la oferta electoral y las promesas, que dándole prioridades ahorita solo estaríamos regalando un discurso para que ellos vuelvan a ofertar lo mismo de siempre. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo pensaría que también tenemos que tomar en cuenta el equipo y las personas con las que va a trabajar dicho gobierno, y tomar en cuenta también que ya existe un plan de nación que viene de la CGPLAN, que la propuesta del que quede se va a tener que adaptar a lo que es el plan de nación. Es algo curioso que su propuesta de gobierno se va a tener que adaptar a lo que ya se ha venido trabajando en gobiernos anteriores. Entonces, o sea que no pueden ellos venir y decir voy a cambiar todas las reglas. En teoría no. En teoría no. Ajá. Maynor, hablando de la oferta electoral y de cómo los guatemaltecos entonces tal vez tenemos que poner nuestros ojos en otro lugar, en la construcción de instituciones civiles, decías. Un ejemplo de una que necesitemos a gritos. La Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala tiene que instituirse como aquel organismo interuniversitario que empiece a promover una rearticulación, una reunificación, una reconciliación social a través de hacer posible la discusión entre diversidad ideológica para poder resolver los conflictos. Esa es una. Esa es una. José, ¿cuál dirías tú que es una institución civil prioritaria en la cual los guatemaltecos tienen que invertir su tiempo, su atención, su despertar político? Yo creo que una institución o una organización civil que en los últimos meses demostró bastante fue el Movimiento Cívico Nacional. Estuvo en el Congreso todos los martes por más de un mes y estuvo exigiendo, y yo lo veo como un espacio donde los ciudadanos que tal vez no son estudiantes, que son ciudadanos y quieren involucrarse, quieren hacer más, ahí pueden encontrar un lugar para informarse y poder participar. ¿Le apostás entonces a instituciones que fiscalicen el proceso? ¿Esta coordinadora interuniversitaria sería también una institución que fiscalice? Yo creo que sí, pero no solamente fiscalizar, también proponer, que eso es lo importante, porque somos estudiantes, somos universitarios y en teoría somos la avanzada intelectual. Muchos quieren verlo así, a mi parecer no debería ser así, pero muchos quieren verlo como esa avanzada intelectual que por lo menos, debido a que son parte de ese 1% de la población que tiene acceso a la educación superior, tiene la obligación de no solo tratar los temas, sino que promover soluciones integrales, porque eso es lo importante, integrales. A mí me da un poquito de incertidumbre cuando se menciona, por ejemplo, ese proyecto de nación. ¿Cómo podemos hablar de un proyecto de nación en un país multinacional? Quizás en un proyecto de país que inscriba posibilidad, que aperture la posibilidad a múltiples naciones adentro del país, pero ese es un asunto que tenemos que abordar ya como jóvenes universitarios y como población, como sociedad civil en general. Vamos a ir a una pausa. Al regresar yo le quisiera preguntar a José si conoce un poco de este plan de la Secretaría General de Planificación, de este plan de nación, para ver si está de acuerdo con lo que dice el señor Alonso. Vamos a la pausa en Perspectivas, ya volvemos. Continuamos en Perspectivas. Se hablaba de lo que tiene que incidir la juventud en las nuevas autoridades, se hablaba de la construcción de instituciones civiles que fiscalicen y que propongan, pero
José Echeverría mencionaba un plan Nación que, bueno, muchos tal vez ya dejaron en el olvido. Yo personalmente lo conozco de nombre, no lo he leído, no lo he analizado. ¿Qué es lo que propone este plan DSG Plan? Me decías, estábamos en prueba para ver si el gobierno se adapta o no a este tipo de planificaciones. Sí, el plan es a largo plazo, tiene metas al 2032 y tiene mecanismos de fiscalización o de metas a corto plazo para ver si están funcionando lo que están haciendo o cambiando sin perder en la vista las metas generales del 2032. Creo que tiene metas que son alcanzables, son posibles, tiene creo que como 800 páginas, es un plan muy largo y también difícil de digerir, que valdría la pena que organizaciones civiles lo conozcan y lo den a conocer a la ciudadanía de forma más fácil, para ver si estamos de acuerdo. Y también ahorita llega el momento que viene un nuevo gobierno, entonces hay que ver si lo que se trabajó en los gobiernos anteriores se mantiene y el nuevo gobierno se adecua a este plan, lo adapta o intenta hacer algo completamente distinto y lo pierde, deja ahí ¿verdad? perdido. Ajá. Este tiene de nombre Bactún. Yo me comprometo con los televidentes a que usted lo conozca, yo lo voy a leer plenamente también, pero Maynor no estaba muy de acuerdo con este plan. ¿Por qué? Bueno, yo creo que un plan de estas dimensiones de más de 500 páginas y con proyectos de aquí a hasta el 2032 implanta muchas políticas y estas políticas tienen que ser políticas de Estado porque trascienden a los gobiernos. Sin embargo, ningún gobernante, ningún partido que está postulándose lo conoce o nadie lo ha tomado en cuenta. Es más, la sociedad civil no lo conoce. Entonces, desde su génesis, el plan es un proyecto eminentemente de gobierno, de un gobierno que fracasó rotundamente ante la mayoría de la población. Entonces me pone a preguntarme a mí, bueno, qué tan incluyente ha sido y qué tal ha sido su difusión, y si no ha sido bien recibido por la gente es porque o no solo no se ha conocido o tampoco tiene incluidas ciertas cuestiones. Guatemala tiene que aprender ya a empezar a plasmar proyectos de Estado con la inclusión necesaria, tanto de los que siempre han estado como de los que nunca han estado y los que muchos piensan que nunca van a estar, aunque eso creo que está por reescribirse, ¿no? Una cosa importante, yo siempre he ahondado en este tema y es la importancia de las redes sociales para que este tipo de planes o de iniciativas lleguen a la juventud. En pocas palabras, José, la importancia de las redes sociales en la manera de hacer política actual, hablando de los jóvenes, de los estudiantes. Las redes sociales y el internet ahorita juegan un papel determinante en la política, tanto para conocer, fiscalizar y hasta exigir. Estamos encontrando en las redes sociales un nuevo mecanismo de dar a escuchar nuestra voz, muchas veces de forma conjunta, porque depende a cuánta persona le ha llegado o cuánto apoyo tenga algo en redes sociales, puede tener cierto impacto. Yo consideraría que sí es importante que este plan se diera a conocer, también utilizando los medios de internet. ¿La importancia de redes sociales? Creo que está un poquito sobrevalorada, pero sí es bastante importante. No deja de ser una herramienta, y una herramienta que ahorita, según los últimos resultados de los 4 meses de lucha, estaba hablando con gente de justicia allá y me han dicho que diversificaron mucho más el alcance de lo que ellos hubieran esperado, y hay puntos en el país en donde jamás hubieran imaginado que tienen receptores que sí los tienen. Sin embargo, no deja de ser un medio que tiene que ser muy bien manejado. ¿Por qué? Porque tiene que recibir información gráfica y simple. Y para proyectos ya más de involucramiento de Estado y demás, necesitamos primero mutar una cultura política para que tengan la paciencia, bueno, primero enseñar a leer, luego tener la paciencia y la cultura de poder involucrarse en la responsabilidad de todos. Entonces sí, es una herramienta que puede ser, pero también puede ser una herramienta que nos sirva para dormir a cierta parte de la población y seguir utilizándola como información no integral, ¿me entendés? Como propuesta llana para ganar una elección o para votar un gobierno, ¿no? Exactamente. Llegamos ya a la etapa de conclusiones, José. ¿Cuál es el papel entonces más acertado ahorita de un joven, tanto en su demanda al nuevo gobierno como en lo que puede ofertar a la sociedad? Yo considero que ahorita los jóvenes deben de informarse, participar activamente en la política, buscar los espacios de participación e invitar a los demás y debatir con todas las personas que se pueda. Yo escuchaba que antes
decían, no, es que de política no se habla en la mesa, y ahora vemos que en cualquier lugar uno puede sentarse a hablar con alguien que tiene una ideología o un pensamiento político distinto a uno y construir algo mejor. Minor, tu conclusión en el tema, ¿qué papel tiene que jugar el joven en su demanda, lo que le pide a las nuevas autoridades, pero también lo que tiene que entregar? Yo creo que andando un poquito más en la idea de José, yo vería por lo menos 5 pasos. Primero, la información. La información tiene que desarrollar una conciencia, o sea, la conciencia es un poquito más profundo sobre los temas específicos. De esta conciencia viene la organización, y de esta organización, la articulación. ¿Para qué? Para generar cambios. Cambios con las cuestiones que no todos estamos de acuerdo, en donde la mayoría sabemos que hay grandes carencias y tenemos que modificar. Pero también, no solamente diría hasta ahí, sino descentralicemos también nuestro accionar político y no busquemos únicamente hacia el gobierno, busquemos en nuestro barrio, busquemos en nuestro COCODE, en nuestro COMUDE, busquemos en el CONADE también, busquemos en las alcaldías, en la sociedad civil, en todos lados. Por ejemplo, ahorita viene la elección a los representantes de junta directiva del IX de parte de los SAC, ahí vamos a estar nosotros tratando de presionar y de fiscalizar y de por lo menos estar exhibiendo eso para que se tome la mejor opción posible. Eso es lo que tenemos que apostarle, descentralizarnos en nuestro poder local o en nuestro poder de barrio, porque al final de cuentas así es como se construye un Estado con poder, articulando todos estos pequeños mecanismos, ¿no? Ok, muchas gracias a los dos por participar hoy. Son las perspectivas de dos estudiantes que hoy nos acompañan aquí en Azteca Guate, llevándole a usted lo que ellos consideran es oportuno para la juventud guatemalteca. No se olvide de que el padrón electoral en una gran mayoría estuvo integrado por personas menores de los 30 años de edad. Bueno, esto se traduce a estudiantes universitarios o jóvenes profesionales que están buscando un mejor futuro para el país. Usted lo vio aquí en Perspectivas, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, el hashtag es Guatemala Decide para que usted forme parte de esta mesa. Es usted siempre bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectivas, una vez más compartiendo en esta barra de opinión Guatemala Decide sobre la coyuntura actual, llevándole a usted el análisis servido en bandeja. Hoy me acompaña José Echeverría, de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, y Minor Alonso, de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a estar discutiendo el tema en torno a lo que esperan los movimientos universitarios de los diputados de la nueva legislatura que va a tomar posesión el siguiente año. Ya conocemos cómo quedó conformada esta nueva legislatura. Es bastante fragmentado el Congreso, aunque aún hay mayoría de líder y de la Unidad Nacional de la Esperanza. Hay algo bastante particular que yo quisiera mencionar, y este año se vio caracterizado en los movimientos civiles por la unión entre los representantes de todas las universidades. Entonces, Minor, comencemos. Te quisiera preguntar cómo van a solidificar esta unión entre cuerpos estudiantiles, las universidades actualmente, para que esto no se pierda y la presión venga de todas las casas de estudio igualmente para el futuro cercano. Bueno, es precisamente de eso lo que le apostamos, creo yo, como sociedad guatemalteca y principalmente una nueva generación. Estamos viendo que venimos de un conflicto armado de 36 años y que ahora es momento de cerrar filas, al menos de llegar a pequeños acuerdos, llegar a los acuerdos mínimos que nos permitan entablar una dinámica mejor para resolver los conflictos, y efectivamente vamos bastante bien a nuestro parecer. Queremos institucionalizar ya poco a poco esta unión de universidades, ¿cómo? Continuando haciendo acciones, pero sobre todo empezando los debates de esos temas polémicos y enseñar que hay una vía más diplomática y más disponible al alcance de todos, sin armas, para poder resolver los conflictos. Y por supuesto, creo que nos hemos dado cuenta en estos últimos 4 meses que estamos más cerca de lo que esperamos y vamos a seguir echándole. ¿Cómo? Definitivamente concentrándonos en la fiscalización, concentrándonos en nuestros objetivos específicos, pero sobre todo haciendo lecturas de todo lo problemática en base a una reunificación social. José, lo que mencionaba Minor es importante. ¿Qué refleja esto para una nueva generación? O sea, te voy a decir, hace tal vez unos 5 años, para algunos de Universidad de San Carlos o de Universidad Francisco Marroquín era impensable estar incluso en una mesa dialogando, no digamos en un programa de televisión. ¿Qué refleja esto para las nuevas generaciones de estudiantes y cómo le va a beneficiar a la clase política del país? Yo creo que eso refleja unidad y un cambio en la sociedad, y lo que refleja para los estudiantes universitarios y para la política en el país, creo que se refleja un mejor futuro con más unidad, ya dejando por un lado tal vez los discursos
que polarizan a ambos lados y ponen a uno enfrente del otro contrario, sino que encontrar un punto en donde todos como sociedad guatemalteca podamos salir beneficiados. Comenzamos ahora hablando del nuevo Congreso, del Congreso que actualmente está, tiene bastantes temas interesantes en la mano que le va a dar cabida a una legislatura que la población tiene que mantener vigilada. Maynor, ¿qué es lo que espera el movimiento de estudiantes del nuevo Congreso y del Congreso que ahorita va a dar la batuta? Bueno, realmente creo que primero hay que entender que nuestro fin máximo tampoco ha sido el penetrar por completo, el inducirnos de lleno a fiscalización, hacer aquí, hacer allá. Nuestro fin máximo como estudiantes ha sido promover unión, unión en diversidad, porque cada quien continúa con sus líneas ideológicas y demás. Entonces, para nosotros la gran victoria fue inclusive la manera en la que se estuvo designando ya el Congreso, un Congreso muchísimo más fragmentado, como tú lo dijiste, yo diría un poquito más diverso, y eso le da una riqueza increíble. ¿Por qué? Porque ya ganamos bastante con que la mayoría de personas que hayan ido a votar hayan elegido por lo menos un voto estratégico que no concentra el poder en una sola bancada y que está obligando a negociar y a cabildear en la naturaleza política del manejo público a los partidos políticos, ¿no? Muchos movimientos concuerdan en que la presión ciudadana ahora debe de estar enfocada al Congreso de la República. Ya se habló de que, bueno, la presión social puede lograr mucho, incluso la renuncia de un presidente, pero sin los diputados que actualmente están allí no se podría haber hecho nada de esto. ¿Concuerda el movimiento de estudiantes en que la presión, la vigilia del guatemalteco tiene que estar sobre el Congreso de la República principalmente? Creo que sí, creo que es esencial supervisar el Congreso y tenerles un ojo encima, porque muchas reformas que se requieren en el sistema todavía no se han dado. Y si se dan, tenemos que estar vigilantes de que las reformas se den en beneficio de todos los ciudadanos y no en beneficio de los políticos. Ahora bien, como tú decías, principalmente en el Congreso, pero no dejar por un lado todos los ministerios y demás trabajo que se hace tanto en el Ejecutivo como en el Judicial. El gabinete, esa es una incertidumbre bastante... ¿Quién podría venir de gabinete de ambos de los dos contendientes? Pero ese es otro tema. Maynor, ¿qué tiene en sus manos para que el guatemalteco conozca? Porque ahorita tal vez ya es un letargo de tanta información, ya pasó el proceso de elecciones, fue un proceso para la mayoría fructífero, pero ¿qué tiene ahora en manos el Congreso en estos últimos meses del año? Es bastante importante el tema de la legislación y la agenda. Claro, uno de los principales aspectos ahorita es el presupuesto del año 2016, que tiene que, primero, tomar en consideración el serio déficit de recaudación fiscal que ha tenido durante este periodo. Segundo, las necesidades que el pueblo está exigiendo, principalmente salud y educación, pero también están exigiendo la buena administración en algunos otros espacios. Yo en lo personal espero que no se le dé demasiado apoyo al ejército, porque no estamos en momento por ejemplo. Sin embargo, ese es el asunto. Dice Maldonado Aguirre que tiene que instaurar un gobierno transitorio que sea ejemplo, que sea modelo. Bueno, efectivamente, tiene que hacerlo y tiene el reto de escuchar a la población más allá de cualquier otra cosa. Hablando de lo que decía Maynor, de la importancia de la asignación de recursos, ¿cómo el guatemalteco puede vigilar a los diputados actuales y qué es lo que van a estar buscando los diputados actuales para entregarle a la nueva legislatura? Siempre en materia del presupuesto. Ajá. Yo consideraría que no hay plataformas digitales donde uno puede estarse informando, ver realmente cuál es el presupuesto que sale del Ejecutivo, porque ese presupuesto luego entra al Congreso y ellos pueden cambiarlo. Pueden cambiar cuánto le van a dar a cada ministerio, cuánto le van a dar a cada dependencia, entonces estar vigilando a dónde se van a ir esos recursos y ver cómo votan las bancadas. En pro de a dónde se van destinados. Ajá, en pro de a dónde se van esos recursos, porque regularmente ahí es donde se ha dado como el intercambio que ellos hacen de favores y demás, y poniendo más recursos en tal ministerio y así. Hablando de estas modificaciones, José, digamos, podríamos quedar con el mismo presupuesto del año 2015 si el Congreso así lo decide. El organismo judicial no tiene fondos, presidios, ya vemos cómo están, los señores se fueron al paro esta semana. ¿Qué podría entonces modificarse en el presupuesto? Si queremos más deuda o más dinero,
obviamente tendría que modificarse la asignación presupuestaria para dar con esos puntos clave como la seguridad o la educación, como lo decía Maynor. Pero ¿qué pasa si nos quedamos con el mismo del 2015? Yo pienso que el tema del presupuesto es un tema muy interesante y creo que el presidente Aguirre estaba diciendo que él iba a fiscalizar los ministerios para ver cómo habían ejecutado el presupuesto. Porque está el recurso, pero lo que no sabemos como ciudadanos es si realmente lo ejecutaron bien. Si realmente fue que no alcanzó o ellos hicieron que no alcanzara. Ajá, o se desapareció. Ok, vamos a ir a la pausa en perspectivas, damas y caballeros, regresamos para también entablar conversación sobre lo que esperan de la nueva administración pública desde el Ejecutivo, los movimientos de estudiantes que ahora se unen en una sola causa y es, como lo decía Maynor, la diversidad y la unidad. Regresamos.